Bienvenidos una vez más a mi canal, el epicentro del chismorreo turco más jugoso. Espero que sigan disfrutando de este día, porque hoy vamos a profundizar, bucear, sumergirnos hasta el fondo del misterio que rodea a dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, la pareja que nos hizo suspirar, reír y, seamos sinceros, hasta llorar un poquito con su magistral interpretación en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en este lado del mundo. Aquellos días de Sanem y Candivit, llenos de miradas intensas, risas contagiosas y una química tan explosiva que casi incendió nuestras pantallas. Hoy, sin embargo, no nos centraremos en su trabajo en el guión, en la dirección, ni en la magia de la producción. No. Hoy vamos a adentrarnos en el terreno pantanoso, pero fascinante, de su vida personal. Un terreno plagado de rumores, especulaciones y, sobre todo, de una pregunta que ha estado rondando en nuestras cabezas desde el último capítulo de la serie: ¿hubo algo más entre Demet Özdemir y Can Yaman? Ya les adelanté en la introducción anterior que íbamos a hablar de una supuesta declaración secreta. Y prometí que la información era jugosa, impactante y que daría mucho de qué hablar. Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar esta declaración, punto por punto, analizando cada pista, cada indicio, cada comentario que ha salido a la luz a lo largo de los años. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este laberinto de rumores, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es gratis, amigos. Y no solo eso, sino que al suscribirse estarán apoyando este proyecto, ayudándome a seguir investigando, analizando y trayéndoles la información más fresca y candente del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y gracias de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Demet y Can siempre ha sido objeto de intensas especulaciones. Desde el primer día que compartieron pantalla, los rumores de un romance fuera de cámaras no han cesado. Ellos, por supuesto, siempre lo han negado con vehemencia, insistiendo en que son solo buenos amigos, colegas profesionales que se respetan y admiran mutuamente. Pero, ¿realmente podemos creerles? La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable y, a pesar de sus constantes negativas, millones de fans en todo el mundo seguían soñando con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y aquí es donde entra en escena nuestra misteriosa declaración secreta. Ojo, no se esperen una grabación de audio oculta con sus propias voces confesando su amor eterno al estilo de una telenovela barata. No es tan literal, ni tan explícito. En realidad, se trata de una serie de pistas sutiles, de indicios dispersos, de comentarios ambiguos que han emergido a través de diferentes fuentes, entrevistas, publicaciones en redes sociales e incluso testimonios de personas cercanas a ellos. Todas estas piezas, al juntarlas cuidadosamente, conforman una especie de declaración implícita, un mensaje codificado que, si sabemos leer entre líneas, nos revela una verdad oculta. Comencemos nuestro análisis forense con las entrevistas. Si han seguido de cerca las carreras de Demet y Can, sabrán que ambos han concedido numerosas entrevistas a lo largo de los años. Y en algunas de ellas han dejado caer pequeñas perlas, detalles aparentemente insignificantes que, analizados con lupa, sugieren que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, Demet, en una entrevista concedida poco después de la finalización de Erkenci Kuş, habló extensamente sobre la importancia de la conexión entre los protagonistas para que una historia de amor funcione de manera convincente en la pantalla. Recuerdo que dijo algo así como: es fundamental que exista una energía especial, una comprensión mutua, un respeto. Y con Can, todo eso se dio de manera natural, casi sin esfuerzo. Fue muy fácil trabajar con él, nos entendíamos con solo mirarnos, sin necesidad de palabras. Había una conexión muy fuerte desde el principio. ¿Les suena esto a una simple relación de amistad y compañerismo? Yo creo que no, amigos. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Por otro lado, Can, en otra entrevista, fue aún más ambiguo, más críptico, jugando al despiste con los periodistas y con los fans. Le preguntaron directamente sobre su relación con Demet y él respondió con una sonrisa enigmática: Demet es una mujer increíble, una persona maravillosa. Es muy talentosa, muy divertida, muy profesional. Y sí, es cierto que tuvimos una química muy especial en la serie, una conexión que trascendió la pantalla. Fue una experiencia única, algo que no se repite todos los días. La recuerdo con mucho cariño y agradecimiento. A ver, vamos a diseccionar esta respuesta frase por frase. Una experiencia única.
¿Qué significa eso exactamente? ¿Acaso insinúa que hubo algo más allá de la simple colaboración profesional? ¿Acaso está reconociendo implícitamente que vivieron momentos especiales, íntimos, que no compartió con nadie más? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Y la respuesta, amigos, no es tan sencilla como parece. Pero las entrevistas no son la única fuente de esta declaración secreta. Las redes sociales como Instagram y Twitter también han jugado un papel fundamental en la construcción de este misterio. Si han seguido a Demet y Can en sus perfiles, habrán notado que durante el rodaje de Erkenci-Kuş compartían con frecuencia fotos y vídeos juntos. Y no se trataba de simples fotos promocionales de la serie, cuidadosamente editadas y diseñadas para generar expectación. No, amigos. Eran fotos donde se les veía relajados, disfrutando de su tiempo libre, divirtiéndose como niños, compartiendo momentos especiales que parecían sacados de una película romántica. Incluso hubo algunas fotos que generaron una enorme controversia, alimentando aún más los rumores de romance. Por ejemplo, recuerdo vívidamente una foto donde Can estaba abrazando a Demet por la espalda, con una sonrisa cómplice dibujada en su rostro. La foto transmitía una intimidad, una confianza, una cercanía que no parecía propia de dos simples compañeros de trabajo. O una foto donde se les veía cenando juntos en un restaurante elegante, aparentemente sin la presencia de otros miembros del equipo de producción. Este tipo de imágenes, capturadas por paparazzi o por los propios actores, alimentaban aún más las esperanzas de los fans y hacían que soñaran con que su amor fuera real, que su historia de ficción se convirtiera en realidad. Y no solo eran las fotos, también eran los comentarios que se dejaban el uno al otro en sus publicaciones. Comentarios llenos de elogios, de bromas internas, de complicidad. Era evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos, una corriente de energía que fluía constantemente a través de sus interacciones online. Y aunque intentaban mantener un tono amigable y profesional, a veces se les escapaban pequeños detalles, gestos sutiles, emoticonos reveladores que delataban que había algo más, algo que no querían o no podían reconocer públicamente. Ahora aquí viene la parte más intrigante de nuestra investigación. Después de que terminó Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse abruptamente. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de comentarse las publicaciones, dejaron de interactuar en redes sociales y en general, se distanciaron públicamente como si quisieran borrar de un plumazo todo el rastro de su conexión. Esto, por supuesto, generó una enorme decepción entre los fans, quienes esperaban ansiosamente que su romance floreciera, que su historia de amor continuara más allá de la pantalla. ¿Pero por qué se distanciaron? ¿Qué sucedió entre ellos para que su relación se enfriara de manera tan repentina? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las teorías conspirativas y los rumores más descabellados. Algunos dicen que fue una decisión mutua, que ambos decidieron que era mejor seguir caminos separados para evitar la presión mediática, proteger su intimidad y enfocarse en sus respectivas carreras profesionales. Otros afirman que hubo una pelea, un desacuerdo irreconciliable que los llevó a distanciarse de manera definitiva. Y otros incluso aseguran que nunca hubo nada entre ellos, que todo fue una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado por los productores de la serie para generar expectación y aumentar la audiencia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet y Can se enfrió, se congeló, se convirtió en un recuerdo lejano. Y aunque ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, cosechando éxitos individuales, nunca han vuelto a coincidir en la pantalla, ni en ningún evento público. Muchos fans aún mantienen la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos y que, quién sabe, su amor florezca finalmente, desafiando todas las adversidades y superando todos los obstáculos. Pero volviendo a nuestra declaración secreta, creo que al juntar todas estas piezas del rompecabezas, al analizar cuidadosamente cada detalle, podemos llegar a la conclusión de que sí, efectivamente hubo algo entre Demet y Can. Quizás no fue un romance formal, quizás no fue un amor eterno, quizás no llegaron a jurarse amor eterno frente al altar. Pero sí hubo una conexión especial, una química innegable, una atracción mutua que trascendió la simple amistad y el compañerismo profesional. Y quizás esa declaración secreta es la mejor prueba de ello. Una declaración que no fue verbalizada, que no fue confirmada explícitamente, pero que se puede sentir en cada entrevista, en cada foto, en cada comentario, en cada gesto. Una declaración que, aunque sea implícita, es suficiente para alimentar la fantasía de los fans y para seguir soñando con que el amor entre Demet
Y Kan sea real, sea posible, sea un cuento de hadas que algún día se haga realidad. En resumen, hemos explorado a fondo la supuesta declaración secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman, basándonos en entrevistas, redes sociales, testimonios y especulaciones. Hemos visto cómo, a pesar de sus negativas constantes, hay indicios que sugieren que hubo algo más que amistad entre ellos. Y aunque su relación se enfrió después de Erkencikus, la fantasía de los fans sigue viva, alimentada por la esperanza de que algún día su amor florezca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y analizando este fascinante tema. Gracias por dedicar su tiempo a verlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Demet y Can? ¿Creen que su relación se enfrió por una razón específica? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y sobre todo, para que este canal siga creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.